tenemos, Florgu, querida? Vamos a hablar de finales. Pero como a mí me corresponde hablar de economía, me llamó Vamos a Ian, hablar del fin de la economía. Me llamó Ian ayer a las 8 de la noche aproximadamente. Ajá, me ahí va el mandó un reproche. mensaje. Ajá. Y me dice, Florgu, ¿podemos pensar 3 finales de la economía? Sí, cómo no, querido Ian ayer. Bueno, te dio tiempo, está bien. Entonces, no, pensamos de verdad en algunos programas o planes de estabilización, quizás los más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que ya sabemos los resultados de esos planes de estabilizaciones. Lo cierto es que finalizaron. La gran mayoría finalizaron mal de esos planes de estabilización, con algunos matices entre ellos. Pero, si les parece, vamos a hablar cronológicamente de 3 programas. Uno, y el primero nos vamos a centrar en el pacto fiscal. No, pacto social que... ¿Nos vamos a Rosario Central? Recién arranca esto, ¿eh? Bueno. ¿Qué dije? Los 10 Nos vamos puntos a del centrar. Nos vamos a fabuloso central. Pacto de Mayo. Como un cubano. Nos vamos a centrar, Sí. nos vamos a ir al año 1973, luego de 18 Opa. años. Ajá. Perón vuelve al poder, estaba proscripto, recuerden. En ese momento el ministro de Economía era Helbard, ¿se acuerdan? Empresario, No, vivía en Catamarca, de origen para polaco. nada, la verdad que José Fue no. Ángel asesor Helbard. de Perón durante los años 50, exactamente, y en ese momento estaba al frente de la CGE, que era como la central que nucleaba a los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, a lo largo y a lo ancho del país. Y Helbard, como una de sus medidas, lleva adelante lo que se llamó el Pacto Social. Fue un gran acuerdo entre empresarios y trabajadores para estabilizar precios y salarios. El principal objetivo era tratar de bajar la inflación y era un acuerdo tripartito. Es decir, dentro de la CGT estaba liderada por Rucci, los empresarios que estaban nucleados y representados por Helbard, pero la pata política, y esto no es menor, era Perón. Perón fue imprescindible para que se pueda llevar adelante este pacto. Es algo que No. es algo que se menciona habitualmente cuando se habla de no hay distintas posiciones obviamente en el universo económico, pero es algo que se suele mencionar de, che, si no te sentás y haces un acuerdo con los principales sectores de la economía, incluyendo a los trabajadores dispuestos a ver cuánto pueden resignar de su salario, vas a tener un quilombo. Bueno, acá estamos. Bueno, ¿cuál fue la base programática de esa firma y de ese acuerdo que firmaron? Esto es importante porque firmaron casi todos los partidos políticos, creo que menos Alzogaray y menos una parte de la JP, de la Juventud Peronista. Después firmaron casi todos este acuerdo. Hay alguien que formó parte del equipo económico y era una mano muy cercana a Helbard, que es Carlos Leiva. Carlos Leiva es un economista que probablemente lo han escuchado porque suele dar notas. A mí en particular me tocó entrevistarlo y cruzarme porque a mí hay cosas del Pacto Social que no me gustan, pero no importa. Y él explica en una de las entrevistas que le realizaron hace poco tiempo, un poco cómo se llevó adelante y la importancia de que todos los sectores estén de acuerdo en llevar adelante un pacto social. Si les parece, escuchamos el primer audio. Dar la sorpresa. En política económica, para terminar con el terror de las expectativas, lo que corresponde en un país de gente madura es coordinar las expectativas con la participación de los actores. Nosotros logramos que José Ignacio Rucci firmara ese día ese aumento de sueldo, sabiendo, porque yo se lo puse a firmar, con esta firma estoy firmando mi sentencia de muerte. Todos los que estaban allí, les quiero aclarar que no era solo la CGE, estaba Roberto Fabelevic, Brown Cantilo, mucha gente de la UIA que también la firmó. En ese momento sabíamos todos que estábamos en un escenario muy complejo. Bueno, esto que cuenta es importante porque, claro, lo que se firma en ese momento es un congelamiento de precios y salarios. Se hace un aumento como si fuera aproximadamente un 20% de los salarios, después se deciden congelar y también productos de unas 579 firmas se congelan directamente los precios. Habían subido mucho después de las elecciones. ¿Y cuál era la sentencia de muerte? como ¿Ese primer especulación. aumento? No, firmar Claro, el congelamiento de salarios. Un congelamiento de salarios para una Hay CGT que liderada por explicar Rucci, ¿no? o decir, teniendo en cuenta cuál fue el final de José Ignacio Rucci, que cuando dijo que esa era su sentencia de muerte, en ese momento lo estaba diciendo de forma figurativa. Sí, claro. Sí, después terminó Estaba hablando más como de su carrera, su representatividad como dirigente sindical.
Bueno, en un primer momento se lograron alinear las expectativas, ¿no? Esto que explicaba recién Carlos Leiva de tenés que sí o sí coordinar porque las expectativas en la economía son importantes. De hecho, la inflación logra bajar, estaba alrededor del 10, logra bajar al 2,8%. En ese momento tenías un escenario internacional favorable. ¿En qué momento comienza el declive de esta situación? Bueno, principalmente año 1973. Apareció una suba muy fuerte de los precios internacionales, sobre todo el petróleo, porque en ese momento la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, decidieron realizar un embargo a las potencias que habían apoyado al Estado de Israel en la guerra de Yom Kippur. Bueno, entre algunas cosas más, el precio del barril del petróleo en ese momento se triplicó. Las empresas, lógicamente, quedaron muy golpeadas por el aumento de los precios importados, exigieron un aumento de los precios. En el 74 empieza el famoso desabastecimiento. Cada vez que se hacen este tipo de acuerdos y cuando aumentan los costos empiezo a retener la economía, la mercadería. Entonces apareció el desabastecimiento, el mercado negro, se empieza a ver, a desajustar el control de precios, digamos, se hacía cada vez más complicado porque había cada vez más mercados negros. En marzo deciden llamar a una nueva gran convocatoria de paritaria nacional, se deciden aumentos de precios con aumentos en el combustibles, aumento de las tarifas y también algunos aumentos de sueldos. Pero ya para ese momento la inflación se había vuelto a descontrolar. Pasamos del 3% en el primer trimestre del 73 a más del 10% en el segundo trimestre y como si todo esto fuera poco, el mercado europeo argentino cancela o prohíbe el ingreso de carne argentina a su mercado, producto de que estaban también con una política de protección. ¿Cuál fue el monio de este programa que lo termina de cerrar y termina, si uno quiere, de fracasar? Porque la verdad es que no terminó llegando a buen puerto. Bueno, 1 de julio de 1974 fallece Perón. Y eso fue un poco el que le da el cierre a este pacto social. Porque murió, Diego, no te pongas así. Ahora la confianza estaba en Isabelita, que no tenía el mismo poder de decisión. Tenemos un segundo fragmento de las mismas posiciones Carlos también, ¿no? Leiva, que explica un poco este tema de cómo era el control de precios, pero en realidad no era un control, era un acuerdo de precios. Pero bueno, en algún momento eso se desajustó, sobre todo con el fallecimiento de Perón, y este programa terminó. ¿Cómo eso? Nosotros administrábamos los precios, que es distinto. Era una mesa de trabajo en cada sector donde se fijaban las pautas generales y los precios estaban sometidos en la administración del Secretario de Comercio. El tipo pasaba su listado de costos, decía esto me aumentó, y sí, la restricción era, eso es verdad, una restricción, solo la exacta incidencia. O sea, yo no puedo... Pero esto es Guillermo Moreno, podría ser... Guillermo Moreno se negó terminante a hacer una cosa formal. Nosotros formalizábamos todo. Pasamos al siguiente, si les parece, al siguiente programa de estabilización, un poquito más reciente. Nos vamos a ir al famoso y conocido Plan Austral, programa económico que llevó adelante el ministro de Economía Surruil, ministro de Economía de Alfonsín, a partir de junio del año 86. Un poco de contexto, desde la década de 70 Argentina experimentaba tasas de inflación que estaban bastante descontroladas, llegaron a estar por arriba del 100% anual. Para que ustedes tengan una referencia, entre septiembre del 84 y febrero del 85, en ese momento los índices de inflación superaban el 30% mensual. O sea, ahora estamos más o menos con esa inflación anualizada. Imagínense ustedes lo que era esa inflación mensual. Estábamos con atraso con acreedores de créditos internacionales. El precio de los commodities estaban bajos. De hecho, la década del 80 se la llamó durante mucho tiempo la década perdida, porque en general le fue mal a todos los países de la región. Y un déficit fiscal que en parte Alfonsín lo había heredado muy alto, que estaba más o menos en 9 puntos del producto. Bueno, en este marco plantean el Plan Austral, se lo presentan al Fondo Monetario Internacional, que dicen, che, está bien, está bueno, les vamos a desembolsar 3.000 millones de dólares. Esto no es menor porque después el fondo va a exigir esa plata y también va a hacer que el programa termine de caer. Un poco el objetivo era ajustar lógicamente los niveles de inflación, pero no hacer un ajuste tan ortodoxo, sino copiar un poco lo que en ese momento se había hecho 4 meses antes en Israel, que tanto se ha hablado, que era el famoso el plan de estabilización de Israel, que era un ajuste, pero un ajuste heterodoxo, tratando de que la economía crezca y que de esa manera el ajuste que se hace sobre el gasto público se compense con un poco más de crecimiento. Entonces se proponen reducir el déficit fiscal, el ajuste de precios relativos y el apoyo externo y sobre todo el apoyo de Alfonsín. Tenemos para ver el primer video de este plan de estabilización, que es nada más ni nada menos que Surruil explicando un poco
de qué se trata. Y ha anunciado las líneas generales del plan de reforma económica que se pone en marcha. Vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. Bueno, ahí estamos viendo porque el punto central es que cambia el signo monetario. Pasamos del peso a los australes, donde se le sacan 3 ceros a la moneda, se realiza después una devaluación del orden del 15%, pero después se congela el tipo de cambio y finalmente también se hace un aumento y después un congelamiento de precios y tarifas y también los salarios, pero lo más importante es que se proponen una fuerte reducción de la tasa de interés. Digo, esto no es menor porque después va a llevar aparte de la crisis. Hay algo ahí desde la política, Flor, y es que esto se da en el año 85, es decir, el gobierno de Alfonsín ya llevaba 2 años en el poder y en el medio ya había fracasado un primer plan de estabilización que creo que el ministro era Greenspoon. Sí, Greenspoon, que fue el ministro anterior al de Surril. Bueno, en ese momento aumentan los aranceles de importación para que no entren los productos del exterior y la producción le pueda funcionar bien. Hay un compromiso de no emisión monetaria. En este momento logran bajar la inflación del 30 al 2%. Para que ustedes tengan una referencia, en el año 85 la inflación estaba en 600% anual y en el año 86 baja al 90% anual. En este escenario ustedes se preguntarán por qué fracasa entonces este plan austral. Bueno, si quieren los podemos escuchar a Emanuel Álvarez Agis, que explica por qué para él falla este programa. A ver, el plan empieza a entrar en crisis básicamente porque hay un reclamo salarial muy fuerte del lado militar que después se termina expandiendo al total de los salarios de la economía. Y lo que le pasó a la economía argentina es que se pasó de largo con el crecimiento. O sea, el plan reactivó, pero los reclamos salariales que vinieron arriba de esa reactivación hicieron que la economía creciera a una tasa tan alta que generó un recalentamiento que hizo que de vuelta viniera y retornara la inflación. Bueno, es cierto ese punto. A ver, había un gasto excesivo que no podía cortar el gobierno, que era de las empresas públicas principalmente. Manda un proyecto de ley al Congreso para achicar el gasto de las empresas. El peronismo no se lo aprueba. A la par, el gobierno pierde las elecciones del año 87. El Fondo Monetario Internacional le retira el apoyo y no solamente le retira el apoyo, sino le pide que pague el capital y también los intereses. Los militares pedían un aumento de sueldo que estábamos en un primer gobierno democrático luego de la dictadura, entonces acceden, le dan ese aumento de sueldos que después se lo tiene que dar al resto de la administración pública. Eso dispara el gasto y a eso también hay que sumarle que todos los demás sectores, el campo, el sector industrial, empiezan también a reclamar salarios. Bueno, se disparan nuevamente las tasas de interés, se dispara la inflación, el plan austral deja de funcionar. Y si les parece, pasamos al último. Último. Que es el plan de... porque yo me tomé en serio la tarea. Es la convertibilidad. Famosa convertibilidad, el famoso 1 a 1. Por ley se establece, Juan Domingo iba a decir, Domingo Cavallo, presidente en ese momento de Carlos Saúl Menem. La convertibilidad que dura hasta desde el 1991 hasta el año 2002, una relación estricta entre la cantidad de pesos que tiene que haber en la economía y las reservas que tiene que haber el Banco Central. En eso se establece una paridad, que era un peso, un dólar. Antes no había peso, había austral, pero no importa. Después termina siendo un peso, un dólar. ¿Quién lo explica? También se vuelven a sacar 3 ceros. Claro, por eso, primero era un peso, 10.000 australes, después termina quedando un peso, un dólar. El que lo explica es Cavallo, en el video que vamos a ver ahora. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Es una mentira. Es una mentira.
Bueno, a ver, para poder implementar esto, antes tuve que hacer un plan Bonex, ¿se acuerdan? Los depósitos en plazo fijo se lo cambiaron a las personas por un papelito, por un bono a 10 años, le rebajaron el 70% del poder adquisitivo de los ahorros, pero más allá de todo eso, en un primer momento tuvo un éxito muy claro, logró bajar la inflación que estaba del 400% anual en el 91, en el 93 baja al 7,4% anual. En el medio, ¿cómo se sostiene el nivel de reservas? Por dos vías. Por un lado, las privatizaciones de empresas públicas, todas las que ustedes se la imaginen, y por otro lado, endeudamiento externo, tanto público y privado. Esas dos cosas permitieron mantener el nivel de reservas si vos más o menos mantenés la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Cuándo llega la crisis? Bueno, principalmente en el 95, porque se produce la crisis en México, la crisis de deuda en México genera que la crisis del tequila, que muchos capitales internacionales que estaban llegando a la región decidan dejar de financiar a los países como Argentina. Después se realiza la privatización del sistema de jubilaciones, las AFJP. Eso genera también un déficit o una baja bastante grande de ingresos para el Estado. Entonces empieza a subir el IVA, empieza a subir... Caballo subió el IVA y subió también las cargas patronales. Cuando uno se pone a repasar la historia... es increíble. Bueno, después aparece una devaluación muy fuerte de Brasil y uno de los problemas que vos tenías por la ley de convertibilidad es que vos no podías devaluar. Entonces cada vez perdían más competitividad. Ni hablar de que Argentina estaba invadiéndose por el atraso cambiario de productos del exterior y a la par Argentina no le podía vender a nadie porque éramos caros para el mundo. Entonces se generó un escenario de aumento de la desocupación. Menem llega a la primera elección, de medio término con una desocupación del 14%. Pero había crédito, había consumo, había gente que podía viajar al exterior y se podía comprar su primera casa. Las famosas dos velocidades, ¿no? Exactamente. ¿Cómo termina un poco la...? Ya acá muchos venían advirtiendo la necesidad de terminar absolutamente con esta paridad entre el dólar y el peso. Una de esas personas era dentro del peronismo Duhalde, porque nadie se animaba también a decir el fin de la convertibilidad. De hecho, Menem gana diciendo vamos a sostener ad eternum la convertibilidad y también un poco de la Rúa gana por eso. En el medio hay crisis sociales que cada vez se intensifican más. En el 99 aparece el efecto caipirinha, que es otra devaluación que hace Brasil nuevamente. No solo de la Rúa gana por eso, sino que después Cavallo es el hombre fuerte del gobierno de la Alianza. Principalmente la convertibilidad implosiona por esto, ¿no? Vos necesitabas tener todo el tiempo un caudal de reservas que se termina cuando termina el endeudamiento externo y cuando no te quedan más joyas de la abuela para rematar, y en el medio la industria que se estaba destrozando, una clase media que era clase baja, aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, y entonces, bueno... finalmente llega el 2001 y todo lo que nosotros ya conocemos. Quiero cerrar este capítulo explicando nada más ni nada menos que a Remeslenikov, que es el ministro de Economía de Duhalde, que escribió de hecho un libro que lo tenía por acá, pero no importa, se me fue, que es 60 días para explotar la bomba, o para que explote la bomba. Dale, yo te lo busco, vos contalo. Por acá. Sí. Y lo cierto es que Remes explica lo difícil que fue salir de la convertibilidad, porque entre otras cosas todos los contratos de la economía estaban pactados con un peso, un dólar. Entonces, ¿qué valor vos lo tomabas? ¿Cómo hacías para especificar nuevamente una economía que en gran parte estaba dolarizada? Bueno, lo explica un poco de esta manera. 31 de diciembre, Duhalde y Alfonsín se estrechan la mano diciendo acordamos salir de la convertibilidad. Duhalde en esa época representaba una buena parte del peronismo, y Alfonsín una buena parte del radicalismo. Yo participé de esa reunión junto con Zurruil, duró 20 minutos, el acuerdo fue fácil, nos dimos la mano y punto. Sin ese acuerdo no hubiéramos tenido mayoría en el Congreso, y sin mayoría en el Congreso no se puede gobernar. Primer punto. El segundo punto es que nosotros presentamos un programa integral. No solo salimos de la convertibilidad devaluando, teníamos política monetaria, política fiscal, teníamos todo el tema de la especificación, la herencia del corralito, el tema de la deuda, los derechos de exportación, digamos, fueron 10 medidas que nosotros tomamos de forma inmediata.
Bueno, si les interesa pueden leer este libro 115 días para desarmar la bomba, porque acá explica lo difícil que fue salir de la convertibilidad y obviamente levantar un país que estaba quebrado también en lo social. Y así repasamos muy rápidamente cómo finalizaron los 3 planes de estabilización en la Argentina. Impecable lo de Florgu, un lujo. Gracias, Florgu, por haber preparado tu especial de finales en la economía. Se viene finales en la política internacional con la firma de Martín Shapiro. Se viene finales en el cine con la de Fito Mendonza Paz y finales en el deporte con la voz de Andrés Burgo. Todo esto ocurrirá en un ratito nada más. Para el chat que andaba medio perdido, los datos concretos, porque viste cómo es. Vos lo que dijiste ayer ya no importa, es lo que decís hoy. Así que hoy y a esta hora te lo digo de vuelta. Hoy se termina, ahora dicen. No es que después cómo sigue. No, hoy se termina, ahora dicen. Un abrazo, chau. Un abrazo, chau. Flor Halfon, que vendría a ser yo, pero obviamente es tercera persona, se va de Futurock. Nico y Florgu van a hacer un programa en enero. Y en febrero se viene la nueva programación con Nico aquí al mando y con... ¿No lo podemos decir? ¿No lo podemos decir? Silvestre Stallone. No creo que sea Silvestre Stallone, pero creo que va a estar muy bueno. No lo podemos decir. Y lo que no podemos decir, no lo vamos a decir. 8:00 a.m. Futurock llegó hasta acá gracias a vos. Te necesitamos para seguir creciendo. Futurock.fm/comunidad.